Muy buenas tardes, hoy vamos a hablar de la enfermedad de von Willebrand, continuando con nuestro módulo de coagulación, especialmente para mis alumnos y cualquiera que se pueda beneficiar de él. Bien, la hemostasia es un conjunto de mecanismos aptos para detener la hemorragia. Esta definición es tradicional, sin embargo no es lo correcto, sino definimos la hemostasia como un proceso sistematizado de mecanismos necesarios para mantener la sangre en estado líquido en el interior de los vasos sanguíneos y prevenir y o detener la hemorragia cuando ésta ocurriera. Es muy importante y al hablar de factor de von Willebrand tenemos que repasar de vuelta los pasos, el paso primero físico, vascular, principalmente dado por la vasoconstricción, que es un mecanismo tanto humoral como miógeno y neuronal, y correspondiente al factor de von Willebrand, la fase primaria de la coagulación, conocida así académicamente, ya que hemos visto que en el modelo actual de la coagulación es un fenómeno en donde todo ocurre al unísono. Bueno, pues von Willebrand participa de esta fase primaria de la coagulación junto con el endotelio y las plaquetas al servir de conector entre la plaqueta y el subendotelio o el colágeno subendotelial. Incluso podría ser de conector también entre plaqueta y plaqueta. También participa de la hemostasia secundaria en la así llamada cascada de la coagulación, donde estabiliza la vida media del factor 8 y por lo tanto participa de esta misma vía. Finalmente, la fibrinólisis pareciera que el von Willebrand tiene poca participación en este paso. Aquí vemos ejemplificado cómo el von Willebrand está sirviendo de conector entre la plaqueta y el colágeno subendotelial como ayuda a la adhesión. Si bien es cierto que la glucoproteína 6 puede unirse directamente al colágeno, el primer o principal sitio de unión de adhesión plaquetaria es dado o mediado por la unión de este complejo de glucoproteína 1B59 al von Willebrand y a su vez al colágeno subendotelial. Aquí podemos ver cómo en esta fase de amplificación la generación de factor 8 es muy importante para la formación del coágulo. Sin embargo, el factor 8 tiene una vida media que es muy corta cuando no existe von Willebrand. Por lo tanto, esta segunda fase de la coagulación también se ve mermada. Bien, ya entrando de lleno, la enfermedad de von Willebrand es una enfermedad hereditaria y hemorrágica causada por defectos cuantitativos y o cualitativos del factor de von Willebrand. Fue descrita por Erik von Willebrand en 1926 en Finlandia, donde encontró varios miembros de una familia finlandesa en los cuales incluía hemorragia, pero incluía también miembros hombres y mujeres. Entonces le llamó pseudohemofilia inicialmente. Sin embargo, posteriormente adquirió el nombre de enfermedad de von Willebrand que actualmente conocemos. Es la enfermedad hemorrágica hereditaria más frecuente que hay. Aproximadamente 1% de la población mundial padece o presenta alguna alteración, al menos en el factor de von Willebrand, en el gen que lo codifica. Sin embargo, enfermedad sintomática puede presentarse en 1 en 1000 hasta 1 en 10,000 personas, según la penetrancia variable que tiene y el subtipo de la enfermedad, siendo el tipo 1 la más común, la más leve además, por lo tanto puede estar no presentable clínicamente. Además, para hacer el diagnóstico es fundamental el establecer la tendencia hemorrágica y esto se logra a través de una muy buena valoración clínica que incluye al paciente y a su familia. Lo principal será hemorragia mucocutánea, posquirúrgica o posterior a procedimientos dentales, pero ya describimos los sitios de presentación de la hemorragia que pueden ser posibles. Después pasamos a pruebas de escrutinio básicas
que donde la biometría hemática suele ser normal, salvo en el caso del subtipo 2B, donde las plaquetas pueden estar disminuidas. Los tiempos de coagulación también son normales, pero recuerden que la reducción del factor 8 se da simétrica en el caso del tipo 1. Entonces, a mayor reducción del factor de von Willebrand, mayor reducción habrá del factor 8 y por lo tanto prolongará el TTPA. Y esto es una condición casi inequívoca en el subtipo 2N. El tiempo de hemorragia ya está en desuso, pero suele estar normal o discretamente prolongado. El fibrinógeno normal y el grupo sanguíneo, aunque no es una prueba de escrutinio, nos ayuda a recordar que las personas de grupo O tienen niveles más bajos del factor de von Willebrand que el resto de los grupos. Las pruebas confirmatorias deberán incluir al menos factor de von Willebrand, su antígeno, el cofactor de ristocetina, que nos sirve a manera de función, y el factor 8. Cuando estas pruebas están normales, prácticamente nos descartan la enfermedad de von Willebrand, y cuando están disminuidas tenemos que ver si existe una reducción simétrica o no. Entonces, para hacer la diferencia entre el defecto cuantitativo y cualitativo, decíamos, si la reducción es simétrica, por ejemplo, hay 80% del antígeno normal, deberá haber 80% de la función normal. Eso es simétrico. Entonces, hacemos una relación del cofactor de ristocetina entre el antígeno y cualquier cifra que sea igual o mayor a 0.7 lo consideramos simétrico. Entonces, este es un defecto cuantitativo. En general es tipo 1. Porque ya de entrada el tipo 3 también será cuantitativo, pero en general son niveles prácticamente indetectables o menores a 0.2 unidades, decíamos ya desde un principio. Entonces el subtipo 1 de los dos se diferencia con esta relación mayor a 0.7 en el tipo 1 o menor de la misma cuantía para los tipos 2. Posteriormente a esto se hacen pruebas diagnósticas adicionales, por ejemplo, para distinguir los tipos A, B, N y M, se harán distinciones adicionales. El tipo N es muy sencillo, ya que lleva reducción muy grande global del factor 8, pero cuesta trabajo hacer diferencia entre el tipo 2A, que es el más común, del subtipo 2M. Para ello hacemos la determinación de multímeros, en el cual en el tipo 2A los multímeros grandes no están presentes y el tipo 2M los multímeros grandes sí están presentes. Y para hacer la distinción entre hacer el diagnóstico del tipo 2B, generalmente lo asociamos a trombocitopenia y a la prueba que ya habíamos mencionado de RIPA, en la cual hay una respuesta exagerada a RIPA, y eso nos da el diagnóstico del 2B. Para hacer el diagnóstico del 2A, pues nos quedamos con multímeros cortos, 2M por los multímeros largos presentes y el 2N por la reducción tremenda que tiene del factor 8 y la prolongación del tiempo de coagulación correspondiente, en este caso TTPA. El tratamiento de la enfermedad de von Willebrand es muy variable y dependerá del subtipo que se tenga y de la presentación clínica. Se benefician generalmente programas de educación, tratamiento y consejo genético. El objetivo del tratamiento es elevar el factor de von Willebrand y el factor 8 a niveles hemostáticamente seguros durante la vida cotidiana, durante el trauma, durante la hemorragia o bien ante eventos quirúrgicos, que es en general lo más importante. La terapia de elección depende de la gravedad o el reto hemostático o la potencia de la hemorragia y dependerá o se podrá realizar para aumentar la liberación del factor endógeno, es decir, normalmente se acumula en el endotelio y con algunas sustancias podemos exprimir el endotelio para que libere von Willebrand, reemplazar con factor exógeno o promover la hemostasia por otros medios. Una de las alternativas es usar desmopresina a dosis de 0.3 microgramos por kilo intravenoso o la presentación intranasal. Cada inhalación o puff genera aproximadamente 150 microgramos por dosis.
Entonces se da una dosis para menores de 50 kilogramos o dos para mayores de ese peso por vía intranasal. Es barato, es fácil de usar. Además nos podría servir a manera de prueba terapéutica si tratamos y mejora o vemos la elevación del factor previo a la dosis y posterior a la misma. Sin embargo, este fármaco desmopresina, que es un derivado sintético de la vasopresina, un agonista B2, tiene un problema que es reacciones adversas, hiponatremia que puede ser grave, y es un efecto que se llama taquifilaxia, en el cual tiende a tener menos efecto en dosis posteriores. Así una dosis inicial podría tener una respuesta del 90% o mayor, la segunda del 80%, la tercera del 70%, es decir, va teniendo una reducción significativa. Y en ancianos con aterosclerosis podría favorecer el desarrollo de infarto cerebral o infarto al miocardio. Y en niños, particularmente niños pequeños, podría tener más incidencia de hiponatremia y esta ser más grave. En subtipos 2B rara vez está indicado porque induce mayor trombocitopenia y por ende más riesgo de hemorragia. La terapia de reemplazo consiste en la administración de concentrados de factor de von Willebrand. Hay muchas marcas que se pueden utilizar. Se indican en situaciones graves o cuando hay falla al tratamiento o intolerancia a la desmopresina, o en los subtipos 2 donde no se puede administrar o la respuesta es mínima. En general, desmopresina funciona para cuadros leves o para el subtipo 1 que suele ser el leve. O bien, también podemos encontrar el von Willebrand cuando no tienen a la mano concentrados del mismo en el crioprecipitado. 80 a 100 unidades de factor 8 por dosis de crioprecipitado, que es lo que usamos para medir a la dosis que vamos a dar de factor de von Willebrand, que se encuentra en esta forma. Y finalmente antifibrinolíticos como ácido epsilonaminocaproico o ácido tranexámico. Podemos darlos por vía intravenosa o bien actualmente tenemos la presentación oral de ácido tranexámico en el país. Podemos utilizar cualquiera de ellos. Por ejemplo, intravenoso Amicar son 4 a 5 gramos en bolo y posteriormente 1 gramo por hora o repitiendo dosis cada 4 a 6 horas. Dependerá del contexto clínico del paciente. Hay otras variantes de enfermedad de von Willebrand. Hay una entidad rara que se llama enfermedad de von Willebrand, pseudo von Willebrand o von Willebrand tipo plaqueta, en el cual el defecto se encuentra en la plaqueta y no en el von Willebrand, pero el defecto de unión se da igual a este. Es un defecto que tiene en la glucoproteína 1B, es en la plaqueta el defecto, pero no se tiene la función en el propio sitio de unión del von Willebrand. Entonces representa un estado hiperadhesivo similar al factor, a la enfermedad de von Willebrand tipo 2B. Algo como, digamos, a la inversa que el síndrome de Bernard-Soulier, donde hay una deficiencia de la glucoproteína 1B. En este caso la deficiencia es que hay mucha actividad de esta glucoproteína 1B. Entonces se une de forma espontánea al von Willebrand, se consume la plaqueta. La enfermedad de von Willebrand adquirida es un defecto por aclaramiento del von Willebrand. Sí se genera von Willebrand, pero se pega mucho a células, proteínas o se aclara de forma muy rápida. Generalmente se debe a procesos linfoproliferativos, mieloproliferativos, displasia de células plasmáticas, síndrome de lisis tumoral, también en el lupus o en el síndrome de anticuerpos antifosfolípido y otras condiciones como neoplasias podrían presentarse. Y finalmente el subtipo de enfermedad von Willebrand conocido como 1C, que es parecido al 1, pero es una forma grave de presentación del tipo 1, donde el aclaramiento está incrementado y la vida media es muy corta, por lo tanto no responde bien al uso de desmopresina. Bueno, eso es lo que podemos revisar hoy
de enfermedad de von Willebrand. Espero sus preguntas y comentarios acá abajo. Hay muchas razones para el subdiagnóstico. Entre ellos existen variaciones en los niveles normales de von Willebrand. Los niveles de von Willebrand varían según el grupo sanguíneo, siendo las personas de grupo O tienen menor concentración de esta molécula. Además, el factor de von Willebrand es un reactante de fase aguda. La enfermedad es desconocida, aunque es la enfermedad más común que hay, realmente se conoce poco sobre ella. Los estudios empleados para el diagnóstico muestran variabilidad entre laboratorios o entre reactivos. El límite de detección de los ensayos también es variable. Hay pobre acceso a los estudios, tanto por costo como porque no hay sitios bien establecidos que los puedan realizar o sitios confiables en los cuales se puedan realizar. Esto es decir, en todos los lugares, pues probablemente en centros de concentración sea muy fácil hacer el diagnóstico de enfermedad von Willebrand, pero en las periferias del país o los países cuesta más trabajo hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Y probablemente también tengamos diferencias entre los reactivos de un sitio y otro, lo cual da resultados diferentes también. El factor de von Willebrand se codifica en el cromosoma 12, aquí en 12.3, y tiene una serie de dominios de 1, de 2, de 3, A1, A2, A3, de 4, B, C1, C2, CK. Estos sitios tienen o codifican para diferentes porciones de la molécula. De 1 y de 2 son necesarios para la formación del propéptido, de 3 para el sitio de unión al factor 8. Entonces, este sitio de unión es importante para su segunda función que mencionamos. A1, sobre todo para su sitio de unión a la glucoproteína 1B o el complejo 1B59. A3, sobre todo el sitio de unión al colágeno. Adams 13 generalmente escinde lo que es formado por este dominio A2. Entonces, cada uno de los puntos son importantes en este gen. Y es importante conocerlo, verlo de esta manera, porque puede estar mutado un punto específico en el gen, en este cromosoma 12, que afecta solo una porción. Es decir, existe la molécula, pero hay un defecto de unión exclusivo al colágeno, o hay un defecto de unión exclusivo a la glucoproteína 1B59, o existe un defecto exclusivo del sitio de unión al factor 8, etc. O una resistencia a la lisis por Adams 13, etc. Entonces esto va a dar presentaciones clínicas distintas, y así que los grupos de von Willebrand son diversos. Aquí lo podemos ver de nuevo. Y es importante porque esta porción final nos ayuda a la polimerización, siendo el von Willebrand en propéptidos y después en un péptido ya maduro, que llamamos un monómero de von Willebrand, y este a su vez se dimeriza y después se polimeriza, haciendo tiras largas que al final buscaremos nosotros multímeros de von Willebrand de alto peso molecular y de muy alto peso molecular, que son los que son funcionales. Los de muy alto peso molecular en ocasiones son hiperfuncionantes y pueden condicionar patología. Bien, además de la adhesión plaquetaria, agregación plaquetaria y ser un acarreador del factor 8, es decir, las funciones que tiene el factor de von Willebrand en relación a la coagulación, es conocido que el factor de von Willebrand tiene relación también en inflamación, proliferación celular, angiogénesis y metástasis tumorales. Otros mecanismos que de momento no analizaremos, pero que es conveniente conocer. El patrón de herencia de la gran mayoría de los subtipos de enfermedad de von Willebrand son de tipo herencia autosómica dominante, y son los más graves, el tipo 2 Normandy y el tipo 3,
los que son heredables de forma autosómica recesiva, lo cual de cierta manera es bueno, ya que pues, los estados graves requieren la adquisición del gen mutado en ambos padres, un patrón de herencia que ustedes conocen seguramente a detalle. Y aquí de vuelta el cromosoma 12 en su brazo pequeño, 12p13, el más común. Acá los tipos, hay 3 tipos básicos y un desglose de los tipos adicionales en el grupo 2. Tipo 1 y tipo 3 son defectos cuantitativos, siendo el tipo 1 el más común de ellos y refleja una deficiencia parcial. El tipo 3 refleja una deficiencia prácticamente total y el tipo 2 no una deficiencia, sino una mutación funcional de la molécula. En el von Willebrand tipo 1 es el 70-80% de los casos. Es un defecto de producción de la molécula, o bien de ensamblaje, o un aclaramiento rápido, o se pierde la multimerización funcional de estas moléculas, de tal manera que hay una reducción global y simétrica de todos los valores. Es decir, hay porcentualmente poco von Willebrand, hay porcentualmente poca actividad del von Willebrand, y entre más bajo esté el factor de von Willebrand, más baja estará su actividad, y por lo tanto más baja estará la vida media del factor 8 también, y se va a traducir en una prolongación de tiempos de coagulación, ejemplo el TTPA, en relación a la cuantía de factor 8 residual. Es importante esta simetría en la reducción de todos los valores analizables en von Willebrand, que depende de la reducción del antígeno, por lo tanto de su función o de sus funciones diversas que podamos encontrar y vamos a escribir más adelante. El tipo 3 sería muy similar, pero es mucho más grave. En este caso tenemos un gen ausente o una proteína no funcional que nos confiere niveles de von Willebrand cercanos a 0 o menores a 2 unidades por decilitro, por lo cual es un paciente mucho más grave, con hemorragia mucho más temprana, podría ser intrauterina o al nacimiento o a los pocos días, que en general se considera muy grave, mortal por necesidad e incompatible con la vida. Y el tipo 2, que se desglosa mejor en esta imagen, podemos ver que hay 4 tipos principales. El tipo 2A tiene una herencia autosómica dominante y en algunas ocasiones recesiva. Es el subtipo más común del grupo 2, del tipo 2. Hay alteraciones en el ensamblaje de los dímeros o los multímeros, de tal manera que podemos ver cómo tenemos el factor de von Willebrand allí, con su sitio de unión al factor 8, con su sitio de unión a la plaqueta, pero cortito, de tal manera que tiene una susceptibilidad alta a la degradación por Adams 13, se mantiene pequeño o se retiene intracelularmente y no es liberado, se queda retenido en el endotelio o bien en los propios megacariocitos que lo producen, y de tal manera que los multímeros de alto peso molecular están disminuidos o ausentes, y tiene menos sitios de unión, funcionalmente hablando, para unirse a la glucoproteína 1B, de tal manera que esta característica, esta parte de su función se ve perdida, por lo tanto la adhesión plaquetaria se ve comprometida. En el tipo 2B, que encontramos acá abajo, tiene una alta afinidad por la glucoproteína 1B, de tal manera que podría tener una unión espontánea a la plaqueta, incluso sin un estímulo traumático o un daño como tal, se une espontáneamente a la plaqueta y se consume. Si pueden ver aquí en la imagen, ven que tiene muchas bolitas naranjas o amarillas. Es decir, los sitios de unión a la plaqueta están elevados, se une espontáneamente a la plaqueta y produce coágulos o consumo de plaqueta, produce trombos plaquetarios, está consumiéndolos, por lo tanto, esta entidad cursa con bajas plaquetas. Es común que tengan trombocitopenia los pacientes con enfermedad de von Willebrand tipo 2. En este caso hay proteólisis de los grandes multímeros de von Willebrand al estar muy largos, y hay menos producción de grandes multímeros de forma secundaria.
de tal manera que esta es la característica de esta entidad. Y tiene una característica que es diagnosticable por esta sensibilidad que tiene, sobre todo a una prueba diagnóstica que se llama RIPA, que conlleva ristocetina, en la cual agrega muy fácilmente cuando se expone a pequeñas concentraciones de este antibiótico conocido como ristocetina, y eso nos hace el diagnóstico en la gran mayoría de los casos. El tipo 2N o Normandy tiene un patrón de herencia autosómico recesivo, tiene una unión o un sitio de unión normal a las plaquetas, multímeros normales, y su defecto único es el sitio de unión al factor 8. Y como ven, no hay moléculas de factor 8 que lo rodeen, de tal manera que ahí está el problema principal. Y se comportan estos pacientes como un hemofílico, ya que presentan bajos niveles de factor 8, y esta disminución dependerá de la severidad del sitio de unión. Entonces son enfermedades, o es un tipo de enfermedad muy similar a la hemofilia, ya que el factor 8 libre es lábil y propenso a la proteólisis cuando no está unido al factor de von Willebrand. Entonces los niveles bajos de von Willebrand serán en un nivel, pero el factor 8 estará más bajo incluso que el propio factor de von Willebrand. Y es importante hacer diagnóstico diferencial con hemofilia A. Claro que si ven esta enfermedad en una mujer, pues ahí no tienen mucho conflicto, pero en un hombre sí es de sospechar la enfermedad como diferencial de hemofilia. Finalmente, el tipo 2M se llama M de multímeros, tiene un patrón de herencia autosómico dominante, raros casos autosómico recesivo, y tiene un defecto de unión a la glucoproteína 1B. Sin embargo, el defecto principal es la unión al colágeno subendotelial del von Willebrand. Y en este caso, la diferencia radica con el tipo 2A, es que los multímeros de von Willebrand sí existen, sencillamente no son funcionales. Bien, hay que diferenciar entre hemorragia mucocutánea, otro tipo de hemorragia que hemos catalogado, llamado aquí hemorragia profunda, en el sentido de que la hemorragia mucocutánea puede presentarse principalmente acá en von Willebrand, ya que los defectos son debidos a la así llamada hemostasia primaria. Se manifiesta con equimosis o petequias, hemorragia nasal, gingival, después de heridas pequeñas o después de trauma, y los defectos son en general relacionables a la plaqueta en su número o función, von Willebrand y otras púrpuras. Sin embargo, los otros tipos de hemorragia se suelen deber a defectos plasmáticos hereditarios, hemofilias, disfibrinogenemia, entre otras. Pero recuerden que hemofilia, al participar de los dos pasos, tanto de la unión de la plaqueta al colágeno subendotelial como de la fase plasmática de la coagulación, podría manifestar con ambas dependiendo del subtipo. Será mucho más común la manifestación con hemorragia mucocutánea. Y esta se podrá manifestar pues de esta manera: hemorragia mucocutánea, epistaxis, equimosis, metrorragia, hemorragia periparto, hemorragia tras heridas pequeñas o después de cirugías de forma temprana o tardía, gingivorragia, hemorragia digestiva o telangiectasia hemorrágica hereditaria, que es una forma rara de presentación. Entre otras hemorragias podrían presentarse en estos pacientes. Bien, para diagnosticar la enfermedad es importantísimo hacer una historia clínica completa, una historia que incluya el padecimiento de la familia y el padecimiento del propio paciente, haciendo un énfasis particular en los episodios y la severidad de la hemorragia que se tenga. Para ello existen muchos marcadores que hacemos, que es el número, duración, gravedad, cese espontáneo o el requerimiento de maniobras como coagulación local o bien incluso transfusiones para parar la hemorragia.
Si hubo otros causales, como el uso de aspirina, AINES u otras drogas, también es sumo relevante. Y hay algunos marcadores ya score clínicos que se pueden utilizar para el discernimiento o el enfoque diagnóstico más apropiado. Particularmente en von Willebrand han sido validados diferentes escalas que pueden ustedes encontrar en calculadores en línea incluso, o en diferentes publicaciones. Enseguida les muestro alguno. Y en el caso de enfermedad de von Willebrand adquirida, hay que interrogar además sobre enfermedades causales relacionables a enfermedad de von Willebrand, como es el caso de gamapatía monoclonal de significado incierto, otras discrasias de células plasmáticas, síndromes linfoproliferativos o mieloproliferativos, hipotiroidismo, enfermedad valvular congénita, neoplasias, etc. Aquí un ejemplo de un cuestionario que ustedes pueden tener en su consultorio de forma rápida para hacer una especie de puntaje, ¿no? Y se basa en sitios de hemorragia y su severidad. Acá lo podemos ver desglosado, si hubo epistaxis, no, o fue leve o mínima, si la ha tenido, ha requerido empaquetamiento o cauterización, o bien se ha transfundido para poder parar la epistaxis. Y así cada uno de los sitios darán un puntaje, de tal manera que puntajes superiores a 4 reflejan un probable defecto de la coagulación y podrían ustedes abordarlo ya con estudios de escrutinio. Hay muchas escalas como esta, son muy similares en cuanto a que buscamos el sitio de hemorragia y la severidad de la misma para poder estimar la probabilidad de tener esta enfermedad. Y obviamente también importa el contexto clínico general, si el paciente recibía otros medicamentos, hierbas u otras sustancias, podrían ser de utilidad también descartar este tipo de situaciones.